El que corrige nunca se equivoca, y con esta frase iniciamos Imagen Noticias. En Chiapas, los presidentes de México y El Salvador encabezan la puesta en marcha del plan de desarrollo para disminuir la migración desde Centroamérica. La propuesta de revocación de mandato del presidente López Obrador encuentra su primer strike. No hubo consenso en el Senado para su aprobación. El Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer que el pasado mes de mayo los homicidios dolosos aumentaron 6%. También aumentó el robo con violencia y el secuestro. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México se compromete, si no bajan los índices delictivos y de inseguridad en un año, renunciará al cargo. Muy buenos días en los deportes. Zion Williamson fue la primera selección del draft de la NBA y además la CONADE será investigada por corrupción. ¿Y sabían ustedes que el yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua que se originó en la India aproximadamente hace 3.000 o 6.000 años? Esta práctica trae beneficios como reducción del estrés, flexibilidad, mejor salud emocional y mayor energía. Hoy es el Día Internacional del Yoga y más adelante se los platico. Dios te salve María, Padre Francisco. Acciones que podrían traducirse en fanatismo. Hay en un grupo de al menos 40 feligreses de la Iglesia de Cristo Salvador, en donde oficiaba el sacerdote Francisco Javier N., bloquearon Insurgentes Sur y Ayuntamiento en la Ciudad de México por más de 2 horas para exigir la liberación del líder católico que actualmente se encuentra detenido por el asesinato del joven Leonardo Avendaño. Horas más tarde, otro grupo protestó frente a la Procuraduría de Justicia capitalina, en donde algunos se entrevistaron con asesores de la procuradora Ernestina Godoy. Y de acuerdo con la Procuraduría Capitalina, el sacerdote Francisco Javier tuvo un cómplice que lo ayudó a trasladarse tras haber abandonado el cadáver de Leonardo Avendaño. Pasaron poco más de 10 minutos entre que Leonardo fue asesinado y Francisco Javier abordó el segundo vehículo. Todo quedó captado en las cámaras de videovigilancia del C5. La Procuraduría detalló que también Leonardo pasó más de 4 horas en la casa del sacerdote antes de que éste lo asfixiara. Y hablando de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, Jesús Horta, aseguró que si en un plazo de un año los índices de los principales delitos no se reducen, renunciará. Durante su comparecencia ante el Congreso de la CDMX, destacó que una gran parte de las deficiencias en materia de seguridad es que no existe una base de datos de delincuentes. Yo lo dije desde que llegué. Si no hay resultados en un año me voy. Y si es antes, también. Ayer fue detenido en la alcaldía de Álvaro Obregón Felipe N., un violador serial de mujeres. Se trata del conductor de un taxi que operaba al sur de la Ciudad de México. En los últimos meses habría atacado al menos a 6 mujeres. Nuevamente el sonido de las balas estremeció las calles. Ahora la pesadilla se vivió en Jalisco. Jess Pacheco, un joven recién graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de origen estadounidense, fue secuestrado. De acuerdo con las primeras investigaciones, el estudiante de 26 años y su amigo Carlos se encontraban en un bar festejando. Las autoridades investigan la identidad de 2 mujeres que acompañaban a los jóvenes al momento de la agresión. El Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer la incidencia delictiva de mayo. Los homicidios dolosos pasaron de 2.800 a 2.979, un aumento de 6%. Los robos con violencia también subieron, hubo más de 24.000 denuncias, es decir, aumentaron un 9% comparado con abril. El delito que más aumentó fue el secuestro, que en mayo registró 153 víctimas, mientras que en abril fueron 91. Pues no encuentro en dónde está, debe estar al revés, ¿no? La cifra, porque si no, ¿cómo está el aumento del 68%? Bueno, desde Tapachula, Chiapas, los presidentes de México y de El Salvador encabezaron la puesta en marcha del plan de desarrollo para disminuir la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. El acuerdo firmado implica la entrega de $30 millones de un total de 100 a la nación centroamericana para implementar el programa Sembrando Vida, que dará empleo a 20,000 salvadoreños.
Mientras tanto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que no se debe de confiar en que Donald Trump pierda la reelección por la presidencia de los Estados Unidos. Durante su participación en el Foro Regional Plan de Desarrollo 2019-2024, añadió que si Trump retiene la Casa Blanca en México, ya valimos, así lo dijo. No podamos... debe confiarse en nada. No, bueno, si Trump se reelige, pues ya valimos. Bueno, y el periodo extraordinario en el Senado sirvió de nada. Los legisladores entraron en el receso hasta el próximo 1 de julio al no alcanzar consenso entre los grupos parlamentarios para aprobar la revocación de mandato, la consulta popular y la ley de austeridad republicana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la facultad de la Fiscalía General de la República para acceder a información financiera y bancaria sin orden judicial, como lo había propuesto el magistrado Eduardo Medina Mora. El máximo tribunal discutirá el próximo lunes si matiza la sentencia para no afectar investigaciones previas de la Fiscalía. Mientras tanto, el PRI sigue en su pantano interno. De los 397.347 nuevos militantes que el partido adicionó a su padrón entre enero y junio de este año, el INE le invalidó 395.922. Para la autoridad electoral, solo 1.425 militantes cumplieron con todos los requisitos para integrarse a las filas del tricolor, cuyo padrón suma 6.547.919 personas. A pesar de la crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ortega, aspirante a la presidencia nacional del tricolor, no se bajará del barco. Ortega reconoció que el PRI ha perdido sus causas y añadió que a pesar de que existe una posible alianza entre Enrique Peña y el actual presidente de México para apoyar al gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno, para que ocupe la dirigencia del PRI, ella continuará en su intento por llegar a la presidencia del partido. Y mire, esto ocurrió en Medellín, en Colombia. Un descuido de segundos por atender el teléfono celular pudo haber acabado en tragedia. Un pequeñito se alejó cerca de 1 metro de su madre, llegó al borde de una escalera, trató de recargarse y se fue de frente. La mujer alcanzó, vea nada más, qué cosa, tomarlo del pie ante la mirada de otras personas que estaban en el edificio. Lo salvó de auténtico milagro. Por favor, dejen el fregado celular. Paco, y en Estados Unidos incluyó a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente por combatir el tráfico de personas, lo que puede traducirse en la imposición de sanciones o restricciones de ayuda a la isla. Cuba fue clasificada en el nivel 3 del informe anual sobre tráfico de personas de 2018 del Departamento de Estado, en el que se encuentran países como Venezuela, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Siria, Sudán del Sur o la República Democrática del Congo. Ante esto, el canciller cubano Bruno Rodríguez obviamente mostró su rechazo por la calificación arbitraria de Estados Unidos. Anoche, en una rápida reacción de la policía de la Ciudad de México, fueron detenidos 4 infelices que robaron una tienda de cómputo en la colonia San Angelín, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Los ladrones agredieron a cachazos al guardia de seguridad y a 2 de los empleados para robar computadoras, laptops y celulares. Los afectados lograron solicitar apoyo a través del 911, lo que permitió un rápido cerco policial y la detención de 4 personas de 40, 29, 20 y 19 años y asegurarles una pistola. Esta es la segunda ocasión en los últimos 3 meses que esa tienda es asaltada. Y también fue una noche madrugada violenta en la Ciudad de México al registrarse 2 homicidios. El primero en la alcaldía de Cuauhtémoc, en donde un hombre de aproximadamente 60 años murió al recibir 2 impactos de bala, esto en calles de la colonia Doctores. El segundo homicidio se registró en la alcaldía de Gustavo Amadero, en donde vecinos de la colonia Providencia alertaron sobre detonaciones de arma de fuego. Las víctimas, un hombre de 30 años, quien perdió la vida en el lugar, y otro de 20 años, quien fue trasladado gravemente herido a un hospital. Por si fuera poco, un fuerte operativo se realizó en calles de la colonia San Antonio Tecomitl, en la alcaldía de Milpa Alta, en donde policías preventivos detuvieron a 8 personas a las que les fueron aseguradas 8 armas de fuego, entre pistolas, armas largas, así como diferentes cantidades de droga. De acuerdo con las primeras indagatorias, estos sujetos son integrantes de la banda de los Rodolfos, presuntamente dedicados a la venta y distribución de droga, así como al secuestro y la extorsión. Los detenidos fueron trasladados en un fuerte convoy policial a las instalaciones del búnker de la Procuraduría de Justicia.
Ya se lo adelantaba, el PRI se encuentra sumergido en una crisis y las cosas van de mal en peor. De los 397.347 militantes que el partido adicionó a su padrón entre enero y junio de este año, el INE le invalidó 395.922. Para la autoridad electoral, solo 1.425 militantes cumplieron con todos los requisitos para integrarse en las filas del tricolor, cuyo padrón suma 6.547.919 personas. Ivonne Ortega, candidata a la presidencia del PRI, reconoció que el partido atraviesa por una de sus peores crisis, pero a pesar de todo, se mantendrá en la contienda por la dirigencia del partido. Para Ivonne Ortega, aspirante a dirigir al Partido Revolucionario Institucional, esta organización ha perdido sus causas. El PRI dejó de enarbolar sus causas. La última que llevó fue No hay alimentos y medicinas, que eso fue en el 2003. Estamos hablando de 16 años atrás. Y después de ahí se han venido tomando acuerdos coyunturales. Sí somos gobierno, sí no somos gobierno. Esta condición tiene al partido en su peor crisis histórica. Cuando está sumido el partido en su peor crisis y todavía seguimos los que estamos en la contienda sufriendo la embestida de obligarte a tratar de no registrarte, haciendo los cochupos y las cosas que se acostumbraban en tiempos atrás. Pareciera que regresamos al PRI regresó el gobierno a los 70s y el PRI también regresó a los 70s, ¿no? Ortega Pacheco manifestó su inquietud por una alianza entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para apoyar al campechano Alejandro Moreno Cárdenas en la carrera a la dirigencia del PRI. Hay que decirlo con claridad, tanto el expresidente como el presidente actual tienen un candidato, que es el gobernador con licencia Alejandro Moreno Cárdenas. Hay intereses ahí en lo obscurito que se han acordado y que van generando condiciones de tensión, por supuesto, entre la militancia. Pese a esto, la exgobernadora de Yucatán continuará en su intento por llegar a la elección para dirigir al tricolor. Siempre ha sido así en la historia de mi vida y al final he llegado a cada una de las candidaturas a competir en las internas, ganar las internas, competir las constitucionales. En esta es una interna estatutaria y espero que el resultado sea el mismo que ha sido alrededor de mi vida política en los últimos 21 años. Para Imagen, David Vicenteño. El ex titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, defendió que el sistema electoral del país es uno de los mejores del mundo y advirtió que si el Congreso hace una mala reforma, las consecuencias escalarían a nivel económico, político y social, resultando más cara la austeridad que el ahorro generado. Explicó más bien que el problema de la democracia en México está en competencias desleales, como la compra y coacción del voto y el clientelismo político. El recorte al presupuesto de las estancias infantiles, que ha afectado a 330,000 menores aproximadamente, será llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así lo anunciaron los senadores del Movimiento Ciudadano, Samuel García, y del PAN, Xóchitl Gálvez. Además, García Sepúlveda dijo que la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, será citada por el Poder Judicial por desacato a los amparos en la materia. ¿Y saben qué? No nos vamos a quedar aquí. Vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a exigir que el gobierno ponga 10,000 estancias infantiles a su costo. Que las construya, que contrate maestras, porque si desmantela estas 10,000 estancias, va a tener que colocar él 10,000 estancias infantiles. El bloque opositor en el Senado, integrado por el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, mantiene su rechazo a que la consulta sobre la revocación de mandato se realice durante las campañas electorales del 2021. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, indicó que ya analizan que el ejercicio se realice en diciembre del 2021 y no en marzo. Este señor quiere entrar a fuerza en el sector energético. Por cuarta vez el Senado volvió a tirar la propuesta del presidente López Obrador de colocar a Edmundo Sánchez Aguilar en un cargo en el sector energético, ahora como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Y bueno, seguro recordará a este sujeto, quien en febrero, mientras comparecía para ser integrante de la Comisión Reguladora de Energía, se levantó abruptamente y dijo que solo perdía su tiempo. Pues bueno, no sé si pierde su tiempo, pero le gusta entonces ir allá al Senado, le gusta la zona de reforma. Exigimos que no pueden mandar a un candidato reciclado y desechado por cuarta ocasión en este Senado de la República.
En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde hablaron sobre temas en materia de economía y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El mandatario estadounidense aseguró que ha sido fenomenal trabajar juntos. Además, dijo que con el comercio se crearán mejores oportunidades de trabajo entre Estados Unidos, México y Canadá. Y ahora nos vamos a Venezuela. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió con representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Esto en el segundo día de su visita, con la que pretende constatar la crisis política y humanitaria que sufre el país. Se espera que Bachelet se reúna hoy en su último día en Venezuela con el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, quien ha llamado a sus simpatizantes a tomar las calles. Y durante la reunión de Bachelet con el gobierno venezolano, trabajadores públicos y familiares de presos políticos protestaron en varias zonas de Caracas para denunciar la crisis y la violación a sus derechos. Algunas de las protestas ocurrieron en hospitales y en las cercanías de las instituciones que tenía previsto visitar Bachelet. Portaban carteles en los que se leía "Bienvenida Bachelet" y "Bachelet SOS". Según la ONU, en Venezuela 7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria de manera urgente. El presidente López Obrador aseguró que sí hay aumento de empleo, solo que las cifras que da el IMSS, que reportó una baja en dicho rubro, no toman en cuenta a las personas registradas en los nuevos programas sociales. López Obrador explicó que tan solo hay 481,000 inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro y 200,000 personas del programa Sembrando Vida. Asimismo, añadió que ya están buscando la forma de que precisamente los beneficiarios de Sembrando Vida ingresen al instituto. Por su parte, el IMSS justificó su información. Detalló que los más de 480,000 becarios inscritos hasta el momento en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no están incluidos en la cifra de empleos formales debido a que no realizan aportaciones para su retiro ni las empresas aportan cuotas obrero-patronales. Vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 0.95%, Hong Kong baja 0.36%. En Europa, Londres gana 0.28%, París sube 0.31%, Frankfurt avanza 0.38%, Madrid pierde 0.25%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.753.17 puntos, el Nasdaq 8.051.34 unidades, la Bolsa Mexicana 43.645.11 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 45 centavos a la compra y 19 pesos con 30 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 74 centavos a la compra y 21 pesos con 86 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $56.65 por barril. El Brent del Mar del Norte, $64.45 por barril. La mezcla mexicana, $58.46 por barril. El momento esperado de toda la semana. Es viernes y ya lo sabe, es viernes de Cartoon Pérez. Pensador,
que piensa, medita o reflexiona con profundidad y eficacia, persona que se dedica a estudios muy elevados y profundiza mucho en ellos. El 21 de junio de 1827, hace 192 años, murió Joaquín Fernández de Lizardi, conocido como el pensador mexicano, autor de El Periquillo Sarmiento. Se trata de una obra satírica sobre un personaje pintoresco, pícaro de origen popular, Pedro Sarmiento, que exhibe las trampas del médico y el abogado, del carpintero, el cura, el maestro y el disfuncional sistema de justicia de su tiempo. Todo transcurre a finales de la dominación española en México. La obra fue escrita en 1816, pero fácilmente podría trasladarse a nuestros tiempos. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que la refinería de Dos Bocas en Tabasco no se inundará, pues el proyecto está sustentado en un proyecto integral de ingeniería. Respondió así a la manifestación de impacto ambiental entregada por Petróleos Mexicanos, en la que se advierten riesgos de inundaciones. Hace unas semanas el gobierno federal llevó a cabo una subasta de autos con el objetivo de ayudar a 2 de los municipios más pobres de Oaxaca. Bueno, ahora se van a subastar inmuebles. El próximo domingo 23 de junio se rematarán en el Complejo Cultural de Los Pinos 26 propiedades que en su momento pertenecieron a narcotraficantes. Entre ellas hay hoteles, ranchos y departamentos que tienen un precio de salida en conjunto de 176 millones de pesos. La joya de la corona de esta subasta es el rancho conocido como Los Tres García, propiedad de Carlos Montemayor González, detenido en el 2010 y suegro del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, con un precio de salida de 32.091.533 pesos. Para la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, México fue moneda de cambio en la negociación del nuevo Tratado Comercial de Norteamérica, el TEMEC. Se gana, pero también hay sectores bastante afectados. El nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá será positivo para el país. Sin embargo, en las negociaciones y cediendo a las presiones de los Teamster norteamericanos, al sector del autotransporte de carga se le dejó en total desventaja, abierto al extranjero, sin reciprocidad, sin condiciones de crecimiento, con el riesgo de quiebra para muchos pequeños y medianos autotransportistas. Estados Unidos se reservó la apertura de fronteras para camiones de largo recorrido, salvo para 51 autorizaciones ya otorgadas, mientras que México autorizó sin reservas que los autotransportistas estadounidenses puedan recorrer todo el territorio nacional. Y desafortunadamente, al igual que en el Telecán original, el que todavía está vigente, fuimos utilizados como moneda de cambio. No se nos autorizó a las empresas mexicanas más permisos de largo recorrido. Y a las empresas norteamericanas sí se les va a permitir. Segundo punto, cuando los industriales del transporte norteamericano sientan en riesgo sus intereses económicos y comerciales, las autorizaciones que ya están otorgadas se pueden cancelar. No se van a dar nuevas. Será necesario implementar un programa especial para elevar la competitividad de la industria mexicana, incluyendo la creación de una zona de transferencia del autotransporte en la frontera, que implica que haya inspección de carga, no del camión, así como un plan de modernización de las pymes del sector, además de generar esquemas de asociación a través de empresas integradoras que den paso a operadores logísticos. Informó para Imagen José de Jesús Guadarrama. Y más allá de la consulta que hizo el presidente sobre el Metrobús en Durango, el proyecto era inviable. Ahora hay molestia en el gobierno del estado. La cancelación en Durango del Metrobús de La Laguna molestó al gobernador José Rosas Aispuro porque se les cayó el negocio de un proyecto inviable y lleno de opacidad, señaló el diputado Francisco Javier Borrego Adame. Claro que sí es, así es, o sea, lo único que hacen es bajar los recursos, los usan en lo que ellos quieren o no sé qué harán con ese dinero, pero al final del día pues el negocio quiebra y se acabó y ya nada más con la mano en la cintura pues ya no es viable, se acabó. El proyecto del Metrobús en Durango fue cancelado el pasado domingo 16 de junio por una consulta a mano alzada que realizó en la entidad el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su construcción en Durango todavía no iniciaba, pero buscaba hacer la continuidad de la misma obra que se construye ya en Coahuila. Yo no entiendo ahora por qué el enojo de ya hoy en día de gobernador, si él mismo fue el que ofreció a la ciudadanía que si no querían el Metrobús no iba. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues que alguien les diga a los gobernadores
que hagan un estudio de vialidad, de que sí es viable el tema económico y que es redituable el Metrobús, pero si va a ser un costo a costillas del gobierno federal y del gobierno estatal, pues claro que no estamos de acuerdo. Antes de la consulta del presidente López Obrador, el 12 de junio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, al gobernador Rosa Saispuro y al gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme a detener el proyecto hasta que las partes comprueben su viabilidad y transparenten los recursos destinados. En el punto de acuerdo presentado por el diputado Borrego Adame, se apunta que existe falta de transparencia en la ejecución de los proyectos, tanto en el de Coahuila como en el de Durango, pero también controversias técnicas y ausencia de participación de los concesionarios en el proyecto. Ya no es el primer llamado que le hemos hecho y no lo hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no saben cómo poner los números en la mesa, y si ellos ponen unos números, primero de en qué se gastaron el dinero, y dos, demuestran que el negocio es viable para la gente y no le va a costar a la gente, pues claro que nos sumamos al tema. El negocio se les cayó, ¿sí? Y ese es el enojo. El diputado Francisco Borrego retó al gobernador de Coahuila a demostrar que no hay corrupción en el proyecto del Metrobús. También advirtió al gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, que el proyecto es una continuación de una obra opaca e inviable. Para Imagen, Iván Saldaña. Corte el presupuesto de las estancias infantiles que ha afectado a 330,000 menores será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así lo anunciaron senadores de Movimiento Ciudadano y del PAN. El bloque opositor en el Senado mantiene su rechazo a que la consulta sobre revocación de mandato se realice durante las campañas electorales de 2021. Ahora se analiza que el ejercicio se realice en diciembre de 2021. El presidente López Obrador aseguró que sí hay aumento de empleo, pero que las cifras del IMSS no toman en cuenta a los 481,000 inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro y 200,000 personas del programa Sembrando Vida. Por su parte, el IMSS señaló que no son empleos formales porque no realizan aportaciones para su retiro ni las empresas aportan cuotas obrero-patronales. Este domingo 23 de junio, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes realizará el remate de 26 inmuebles que fueron propiedad de narcotraficantes. Se trata de residencias, hoteles, ranchos o departamentos, con un precio de salida en su conjunto de 176 millones de pesos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer la incidencia delictiva de mayo. Los homicidios dolosos pasaron de 2.800 a 2.979. Esto representa un aumento del 6%. Los robos con violencia también subieron. Hubo más de 24,000 denuncias, es decir, aumentaron un 9% comparado con abril. El delito que más aumentó fue el secuestro, que en abril registró 91 víctimas, mientras que en mayo fueron 153, es decir, un aumento del 68%. Autoridades de la Ciudad de México realizaron una reconstrucción de los hechos para esclarecer el asesinato del joven Leonardo Avendaño. Una de las pistas es que el mismo Leo dijo que pasaría la noche en casa del sacerdote. Imagínate que de repente a cualquiera de ustedes llega una víbora y los muerde. Y la víbora se va. ¿Y ustedes con qué se quedaron? Con el veneno, ¿no? Es el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Para qué lo queremos? Entonces, que agarren a la víbora. Leonardo Avendaño era diácono de la Iglesia Cristo Salvador en Tlalpan. Fue reportado como desaparecido y una llamada al 911 llevó a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontrara el cuerpo de Leonardo dentro de su camioneta. De acuerdo a las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a las 10 de la noche, Leonardo avisó a una persona cercana a él que pasaría la noche en casa del sacerdote Francisco Javier Bautista. A las 11:03, Leonardo volvió a avisar a un amigo que había llegado al domicilio. Un minuto después, la camioneta de Leonardo entró y permaneció en el interior 4 horas y 12 minutos. A las 3:16 de la mañana, la camioneta de Leonardo salió de la casa del sacerdote Francisco Javier Bautista y subió por la carretera Picacho a Jusco, ya cerca del paraje en la colonia Héroes de 1910, donde fue localizado el cuerpo de Leonardo.
Según la Procuraduría, las cámaras del C5 captaron a las 3:30 de la mañana un segundo vehículo que se dirigía al paraje donde fue asesinado Leonardo. Tardó 19 minutos en llegar al paraje y ahí estuvo durante 13 minutos más. Después, el vehículo se fue. Nuestro trabajo de investigación de la Procuraduría será riguroso, continuará siendo riguroso, apegado estrictamente a derecho, respetuoso de las garantías y derechos humanos de las víctimas, sus familias y de quienes sean imputados de alguna presunta responsabilidad. Ayer se llevó a cabo también la primera audiencia del sacerdote Francisco Javier, la cual continuará el lunes. Por lo pronto, el sacerdote está preso en el reclusorio Oriente y desde temprano un grupo de feligreses de la Iglesia de Cristo Salvador, en donde oficiaba el padre, bloqueó Insurgente Sur y Ayuntamiento por 2 horas. Exigieron la liberación del sacerdote. Por la tarde, unos 40 de ellos protestaron también frente a la Procuraduría Capitalina. La incidencia delictiva en la Ciudad de México también aumentó. En mayo, los homicidios aumentaron 40%. Pasaron de 130 víctimas en abril a 184 en mayo. Los robos con violencia también subieron casi 10%. En mayo hubo 3.300 denuncias. Y en cuanto a los secuestros, en abril no se registró ninguna víctima. En mayo fueron 6 las víctimas. En este contexto por el que atraviesa la Ciudad de México, Jesús Horta, el secretario de Seguridad Ciudadana, aseguró que si en un plazo de 1 año los índices delictivos no disminuyen en la capital, va a renunciar. Durante su comparecencia ante el Congreso de la CDMX, destacó que una gran parte de las deficiencias en materia de seguridad es que no existe una base de datos, de delincuentes. Yo lo dije desde que llegué, si no hay resultados en 1 año me voy. Y si es antes, también. O sea, yo entiendo la prisa que tiene la ciudadanía, entiendo que urge, y si no hay la paciencia, yo no tengo absolutamente ningún problema. No voy a aferrarme ni voy a dar explicaciones para ver por qué no hay resultados. Esta es otra historia de cuando la diversión y los proyectos en este país se convierten en nada. Es la mano del delito que acaba con vidas y con sueños también. Jesse Pacheco, de 26 años de edad y origen norteamericano, se acababa de graduar como médico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sus padres llegaron de Arkansas para acompañarlo en su graduación, que fue el pasado viernes. Este fin de semana, Jesse y su amigo Carlos se fueron a un bar para celebrar, pero ya no regresaron a casa. Carlos fue ejecutado y Jesse privado de su libertad. En el caso de Carlos Alejandro, es abordado por un grupo de sujetos, quienes de inmediato empiezan a golpearlo para posteriormente hacerle una serie de disparos con un calibre 7.62, comúnmente denominado como cuerno de chivo, lo que a la postre derivó en las causas de la muerte. Ambos jóvenes eran conocidos, emanaban de la misma universidad, que se encontraban ahí en un festejo de fin de cursos. Al parecer iban en compañía de 2 mujeres. Hasta hoy se desconoce su identidad, por lo que tampoco se cuenta con su declaración. Parece que la agresión y la manera como fue levantado el joven se desenvuelve todo en la parte de afuera, es lo que parece. Sin embargo, pudiera darse el caso de que hayan estado previamente en el interior. Al salir acompañados de algunas femeninas, seguramente ellas de primera mano vieron el tipo de vehículo y el tipo de personajes que fueron los causantes de este hecho delictivo. Los datos para dar con los agresores hasta el momento son escasos. Al parecer iban a bordo de un automóvil color rojo. Hoy solo se cuenta con un zapato tenis que se presume era de Jesse, hoy desaparecido. Se advierte en un video muy lejano, muy borroso lamentablemente, se advierte el momento en el que hay un forcejeo y luego se advierte la caída de un cuerpo, se presume que es en este caso la persona que falleció. Toda esa fijación de indicios se hace por protocolo y ya después veremos si familiares, amigos o alguien puede determinar que correspondía a la prenda, en este caso a la persona desaparecida. Ya se realizó un cateo en el bar y se encontraron dosis de vegetal verde y pastillas. No se descarta que estuvieran a la venta, por lo que fue asegurado el inmueble.
Autoridades diplomáticas del consulado norteamericano en Guadalajara ya fueron informados de los detalles de la investigación y serán el vínculo con los familiares de las víctimas. La madre de Jesse asegura que su hijo es tranquilo y que su plan era regresar a Arkansas para ejercer su profesión. Las autoridades jaliscienses temen que detrás de la privación de la libertad del joven esté el crimen organizado. Detrás de esto se encuentra muy probablemente el crimen organizado, lo cual complica en mucho la investigación de los hechos. Para Imagen, Adriana Luna. Un juez federal le otorgó una suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de la Fiscalía General de la República. Debido a que este delito no es grave, podrá seguir su proceso en libertad tras pagar una fianza de 6,000 pesos. La resolución emitida por el juez solo es válida para México, por lo que no incide en el proceso que se le sigue en España, en donde está detenido desde el pasado 28 de mayo. ¿A poco no es una chulada? No, el asunto es por millones de dólares y la fianza es de 6,000 pesos. ¿No? De broma, de verdad, de broma a la justicia de este país. Vamos a los espectáculos. Marlene Stahl. Buenos días otra vez. Tenemos el gusto y más que nada un servidor de recibir a Karen Manzano. Karen, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bueno Gerardo, que estás con nosotros. Días. Y ya muy cerca del debut. La vez pasada trajiste todo el tema de las mujeres, de las Así niñas. es. Hoy toca el tema también de los hombres, porque en aquella ocasión, aunque lo mencionaste, mucha gente en las redes me preguntaba, oye, ¿pero solamente es para las mujeres? No, y dije, no. También es para los hombres. Y Exactamente, bueno. Y como les decíamos, ¿no? Es el primer reality que vamos a tener en la televisión mexicana, en donde jóvenes de 16 a 23 años van a firmar con Gallos Blancos de Querétaro. Entonces ya también tenemos a las mujeres, ya los hombres también están concentrados, están viviendo todo lo que es ser un futbolista profesional y yendo a entrenamientos, subiéndose al autobús, bajando, estando ahí en las canchas, ¿no? En unas buenas canchas, o sea, todo como si fueran ya de primera, están viviendo estas grandes sensaciones. Obviamente hay muchas historias que son de los hombres, también de las mujeres, algunas desgarradoras más que otras, pero hay una que les vamos a contar hoy de un chico que se parece a Gary Medel, le dicen el Pitbull, se llama Christopher Garza, y bueno, él tiene una historia que contarnos muy bonita y aquí en Debut se las presentamos. Vamos a ver. En la vida, los vicios y las malas influencias aparecen de golpe, generalmente a temprana edad. Yo la jugaba con alcoholismo, yo la jugaba con muchas cosas que a mi mamá no le gustaban. Hasta que ella empezó a llorar con lágrimas de sangre, fue cuando yo me paré, yo dejé las drogas, yo dejé el alcoholismo, yo dejé todo. Pues yo lo que quisiera es ser futbolista. Pero siempre hay una salida, como en el caso de Christopher Garza, que tras la llegada de su bebé, todo cambió. Mi hijo tiene 11 meses, sí, llevo un día aquí, ya lo extraño. Ellos saben que los amo, sí, que mi hijo siempre va a estar conmigo, y que ellos saben que yo nunca lo voy a dejar, y que en las buenas y en las malas ellos van a estar conmigo, y yo con ellos. Sí, los amo y les mando muchos saludos hasta Monterrey. El camino para encontrar la felicidad, él lo encuentra en el fútbol. Su familia jamás lo abandona, literalmente los lleva en la piel. Mi mayor miedo, primero que nada, sería perder a mi mamá, a mi papá y a mí. Es Jesús con una paloma de un corazón sagrado. Aquí tengo la patita de mi hijo, ¿verdad? Su nombre, su fecha de nacimiento, un infinito de que siempre va a estar conmigo. Fíjese que el que me sacó de los problemas fue mi hijo. Spring Air te ayuda a alcanzar tus sueños. Híjole, qué fuerte. 17 años, con un hijo de 11 meses. Imagínate. Quiere ser futbolista, pero... Ya dejó también el alcohol. Estas historias, exacto, dejó el alcoholismo y las drogas. Estas historias donde algo te cambia la vida, ¿no? Exactamente, y esto es lo padre de Debut, lo que vamos a ver en este reality show que vamos a tener a partir del 29 de junio en todos los espacios de Imagen Televisión, y de verdad todo lo que dejan los chavos, las chavas por poder hacer este sueño, por cumplir el sueño también. Digo que no, mexicano, hemos querido ser futbolistas profesionales, ¿no? Creo que aquí en México pues, es lo que más se juega, lo que más vivimos el día a día, la pasión. Entonces aquí en Debut les vamos a presentar como esta historia de Christopher Garza, de 17 años, que pues dejó todo, dejó a su bebé de 11 meses, y como él lo dice, o sea, separarme ya, él me cambió la vida y ya separarme ahorita, hacerlo por ellos es lo más importante. Entonces en Debut es lo que vamos a estar viendo, aparte de saber quién va a firmar con Gallos Blancos de Querétaro. Pero además también sabes que es bien importante,
hay tanto talento allá afuera que no tiene oportunidades. Entonces, esta es una gran oportunidad. Lo que están haciendo los Gallos es, de verdad, que ojalá otros equipos lo arropen, lo adquieran, porque créanme que allá afuera, en los llanos, en los campos, donde usted menos imagina, hay un enorme talento del fútbol mexicano que no tiene una oportunidad y se desperdician. Muchos de esos jovencitos, pues, jugarán en los llanos y solamente por defender una playera, pero no podrán hacer su Pero por eso realidad. tenemos debut, para que no pase eso a Exacto. partir del 29, por favor no lo dejen de ver, 29 de junio en todos los espacios, y también de Imagen Televisión pueden usar el hashtag El Más Gallo, porque vamos a buscar a El Más Gallo en debut. Oye, y también nada más una cosa, estabas mencionando, ya tienen todo el proceso de un jugador de fútbol, ya se suben al camión, pero ellos están concentrados. Ah, claro. Es como si estuvieran en una selección de fútbol, Exactamente. preparándose para un evento grande. Ah, exactamente. Que va a ser firmar un contrato. Imagínate, qué interesante. No, qué maravilla. Karen, de nuevo, pues muchísimas gracias. Gerardo, gracias Te por agradecemos. recibirme. Estamos muy atentos. Mira, rápidamente me dijeron, yo obviamente ya cómo seguirlo, ya están los seleccionados tanto las mujeres como los hombres, pero finalmente creo que este es un proyecto que deberíamos todos de impulsar. Exactamente. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Le estaremos con dando gusto. seguimiento, pues tú eres la Obviamente que vas a por conducir acá el voy a reality. estar viniendo. Ok. Te agradecemos. Gracias, mi feliz querida- mañana. mi querida Karen. Vamos con Quique Villanueva. De esta belleza, vamos con Enrique. Ok, Jerry, gracias por las porras, espero. ¿Saben qué? ¿Quieren ahorrar tiempo y llegar puntual y seguros a sus citas de negocios? Bueno, pues usen la autopista urbana norte y el viaducto bicentenario que conecta la Ciudad de México y el Estado de México. Tienen que llamar al 5998-1830 o a través de una cuenta de Twitter que es @víasurbanas o en Facebook Vías Urbanas Oficial para aclarar cualquier duda a tus comentarios. Autopista urbana norte y viaducto bicentenario, tu movilidad segura. De la mañana con 58 minutos y este fin de semana le presentamos este bello amanecer en Acapulco. Ay, ¿quién no ama Acapulco? Miren nada más, qué hermosura. Es una famosa y representativa atracción turística del puerto, que es La Quebrada, en la cual los clavadistas viajar a una velocidad de 90 kilómetros por hora al saltar desde el acantilado que mide aproximadamente 45 metros de altura. Es una atracción que vale la pena y que todo mundo tenemos que ir a Acapulco. Y también gracias a todos ustedes que se levantan esta mañana temprano y comparten sus amaneceres con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mire, vamos a ver el primero. Es de Pao Lego, dice, buenos días, así amanece la Gustavo Madero, feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente feliz fin de semana para ti, Pao. Vamos a ver otro amanecer, gracias a González M. Carlos. Hermoso amanecer en Salamanca, saludos. Muchas gracias y un beso, buenos días. Qué bello el sol. Y vamos a ver el último. Es de Rubí Rivas Gutiérrez, amanecer desde el puerto de Veracruz. ¡Ay, qué bonito es Veracruz! Gracias, Rubí, y saludos a todos los jarochos. Muy buenos días, aquí está ya lo sabes, muy sencillo. Hay que levantarse de su cama temprano por la mañana, por su ventana toma una fotografía, la sube a sus redes sociales, ya sea Instagram o Twitter, y nos etiqueta como @imágensea. Vamos a un resumen de información. El Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer la incidencia delictiva del mes de mayo en el país. Los homicidios dolosos aumentaron 6%, los robos con violencia aumentaron 9% y el secuestro aumentó 68%. En la Ciudad de México, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que los homicidios aumentaron 40%, los robos con violencia subieron casi 10% y hubo 6 secuestros. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, el sacerdote Francisco Javier N. tuvo un cómplice que le ayudó a trasladarse tras haber abandonado el cadáver del diácono Leonardo Avendaño. La Procuraduría detalló que Leonardo pasó más de 4 horas en la casa del sacerdote antes de que éste lo asfixiara. En Jalisco, Jesse Pacheco, un joven recién graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de origen estadounidense, fue secuestrado. El estudiante de 26 años y un amigo se encontraban en un bar festejando y a la salida los privaron de la libertad. Las autoridades investigan a 2 mujeres que los acompañaban.
Ante el inicio de la campaña presidencial de Donald Trump en busca de su reelección, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que no se debe de tener confianza en que pierda la misma. Lanzó una advertencia, afirmó que si Trump logra un nuevo mandato, entonces México ya valimos. Acordada bilateralmente, pero ya Trump se va. Ya enseñó una jaulita donde dice que tiene a México, pero no va a ocurrir. Uno nunca debe confiarse en nada. No, bueno, si Trump se reelige, pues ya valimos. Lo que Porfirio quiso decir, usted interprételo. En Tapachula, Chiapas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentaron el plan de desarrollo para Centroamérica. Hágame favor de recibirme una solicitud, por favor. La lluvia de reclamos que recibió el presidente a su llegada a Tapachula se compensó con los mimos del evento donde se lanzó la estrategia federal contra la migración. Pero no fueron los aplausos de los asistentes, ni siquiera los besos de Sonia Hernández, la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, quien el pasado lunes eligió apoyar el comercio irregular entre México y Guatemala por encima de la vigilancia de un grupo de marinos. Los mayores afectos vinieron de su invitado especial, Nayib Bukele, el joven presidente de El Salvador, quien llegó una hora tarde, pero supo cómo compensarlo para pedir apoyo para su causa. Y yo sé que los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles alguna cosa también, o exhortarlos a algo. Sí, yo sé que lo quieren mucho. ¿Cómo crecen algodoncito? Así que apóyenlo, denle tiempo, porque los cambios tardan, los cambios cuestan. Y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día. El presidente escuchó con gusto. Extendió el brazo sobre el respaldo de la silla contigua como quien se acomoda en una sala de estar. En su momento, respondió en el mismo tono a su invitado. Miren lo que representa Nayib Bukele. Hace como una semana se dio a conocer una encuesta en popularidad de todos los presidentes de nuestra América. Es este señor que está aquí con nosotros. Cortesías a más de 32 grados centígrados. Imposible mayor calidez a pesar de que haya golpes. El presidente López Obrador presentó en Tapachula, Chiapas, el programa insignia de la Estrategia Federal para la Atención del Problema Migratorio. Se trata del programa Sembrando Vida, una iniciativa para dar trabajo a campesinos en México y Centroamérica, en la que nuestro país invertirá $100 millones que, según cálculos del presidente, van a generar 20,000 empleos en El Salvador. En su discurso, López Obrador habló de la Biblia. Hay que tratar bien al forastero, citó, pero con sus matices. Ese forastero debe traer papeles. A la salida del evento, la camioneta del presidente fue nuevamente detenida por habitantes del lugar que le pidieron firmas, trabajo e intervenir en un secuestro. Oficialía de Partes Móvil en un camino ejidal de Tapachula. En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México agradeció el respaldo internacional al Plan de Desarrollo Integral elaborado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y nuestro país con la participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, la CEPAL. Esta iniciativa es apoyada por naciones como Alemania, España y Chile, organismos también como las Naciones Unidas y la Unión Europea. México subrayó que el compromiso es prevenir la migración forzada, atendiendo a las causas estructurales que originan la misma mediante la mejora de las condiciones de vida en la población de origen.
A través de diversos operativos, las autoridades de Ecatepec, en el Estado de México, han rescatado a 516 migrantes retenidos en domicilios de ese municipio. El hallazgo más reciente ocurrió en la colonia Progreso de la Unión, en donde había 44 personas provenientes de Guatemala que permanecían en condiciones insalubres tras 15 días de permanecer en el lugar. La alerta fue dada por vecinos de la zona, quienes mencionaron la presencia de personas encerradas en una casa. La llamada fue atendida por la policía y personal de protección civil municipal. En Veracruz, el Instituto Nacional de Migración encontró una nueva ruta marítima utilizada por migrantes centroamericanos, con la que centenares de ellos evadieron la vigilancia del Plan Frontera. Los migrantes piden a los pobladores que les presten sus lanchas a motor, el favor de que los transporten hacia el norte de la entidad a cambio de entregarles dinero. A través de estas embarcaciones, en 90 minutos dejan atrás Coatzacoalcos y llegan a costas del municipio de Catemaco. Encuentran apoyo, ¿no?, de personas X, porque prácticamente no los conocen. Nos dicen, no, pues a nosotros nos dicen que nos llevan en lancha, nos cobran el viaje a 500, 600 pesos y nos llevan a Catemaco y ahí nos bajan y ahí tomamos nosotros el autobús y pues seguimos adelante. Tiempo real, como hora y media de transportación en lancha, así es. En el marco del Día Mundial del Refugiado, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, refrendó la vocación de México de ser un sitio hospitalario y de oportunidades para miles de personas de otras nacionalidades que huyen de distintos conflictos en sus países de origen, sin que esto represente que nuestro país sea usado como trampolín por quienes pretenden llegar a los Estados Unidos. México está abierto y están sus puertas abiertas para que se queden en nuestro país, para que obtengan un trabajo en nuestro país, para que obtengan visas o permisos de trabajador regional. Estamos de verdad ávidos de que ellos se incluyan en la sociedad y nosotros también incluirlos en la sociedad. En algunas ciudades del país, la presencia de migrantes ha generado rechazo por parte de la población, como el caso de San Luis Potosí. Que temen la llegada de integrantes de la Mara Salvatrucha. Vea lo que le hablo a la gente de San Luis Potosí, que tiene miedo. Habitantes de la capital de San Luis Potosí exigieron al Instituto Nacional de Migración reubique el centro de traslado de migrantes indocumentados recién instalado en La Pila. Temen que los detenidos se fuguen y causen daños a la población. Vienen gente mala, gente que es de la Mara Salvatrucha, gente que viene igual de otras índoles, de otros países, que traen otros pensares negativos. Y finalmente sí tememos por los jóvenes, por los niños, que finalmente sé que el gobierno a 5,000 centroamericanos se van a cansar de darles de comer. Las autoridades de migración reconocieron que el centro ya se encuentra funcionando y que existe la vigilancia suficiente para su contención. Ni pueden estar transitando por las calles, ni tienen acceso, ni tienen permisos de visita. Es decir, no es un hotel. Es un lugar en donde se está sujeto a un procedimiento administrativo de repatriación. Por tanto, siempre hay seguridad de fuerzas federales, por supuesto, alrededor de las instancias. No hay visitas, no hay... Los manifestantes pidieron a la Federación llevarse a los migrantes detenidos a otra entidad y sugirieron el rancho del presidente como una opción. El rancho del presidente de la República está muy grande para que se lleven toda esa gente. Ahí caben no 5,000, caben a lo mejor 20,000 indocumentados. Él los quiere mucho, pues que se los lleve para allá. En los últimos días ha crecido el rechazo de la población en la comunidad centroamericana en una entidad que tradicionalmente les brindó cobijo y alimentos. Para Imagen, Omar Hernández. Escucha esto, pese a ser este año, el 2019, el año de Zapata, se robaron una pequeña estatua alusiva al general Emiliano Zapata, misma que hace 20 años intentaron hurtar, pero fue recuperada. En esta ocasión había sido colocada a propósito de la conmemoración, pero duró apenas 2 meses exhibida. Todo esto en el municipio de Ayala, Morelos, en donde incluso se remodeló el arco de bienvenida para que luciera la estatua. Hágame el favor. Una falta de respeto en memoria al general Zapata y a los ayalenses y a Morelos también. Sí, porque ya no hay nada seguro. O sea, supe la noticia hoy, yo no lo pensaba que no era cierto, porque yo ayer todavía en la mañana, a las 6:30 de la mañana, vi que estaba la estatua. Hoy paso y ya no está. Dijo.
La temporada de lluvia comenzó y los municipios de Ecatepec y Coacal, con el Estado de México, resienten las primeras inundaciones. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de las intensas anegaciones que arrastraron algunos autos y causaron conflictos viales en distintos puntos de la vía José López Portillo y en la carretera Texcoco-Lechería. Y en el mundo, Paco, Michael Cohen, el exabogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su primer mes de sentencia a 3 años en el centro correccional de Orrisville, en Nueva York. De acuerdo con autoridades del lugar, a Cohen le ha sido asignado un puesto de trabajo en el sistema de climatización de la prisión. Además, revelaron que Cohen se ejercita 4 veces a la semana y ha leído más de 15 libros hasta el momento, además de haber comenzado a escribir algo de su propia historia. Y nos vamos a Nueva York porque en la Gran Manzana están buscando un empujón para legalizar el uso recreativo de la marihuana, pues este ha fallado después de que los líderes estatales no alcanzaron un consenso sobre algunos detalles clave en los días finales de la sesión legislativa. Aun cuando la legalización para el uso recreativo de la marihuana recibió gran apoyo y tiene gran popularidad en el estado, los legisladores no pudieron ponerse de acuerdo en detalles como en qué se gastarán los ingresos fiscales que se obtengan o si deben eliminarse las condenas anteriores. Y de la Gran Manzana bajamos a Miami, en Florida. El grupo de exilio de la Asamblea de Resistencia Cubana comenzó una recolección de firmas para llevar ante un tribunal internacional al exgobernante cubano Raúl Castro, al que consideran cómplice de los crímenes cometidos en Venezuela y Nicaragua. Un libro de firmas fue abierto a las afueras del emblemático restaurante Versalles, donde habitualmente llega una gran cantidad de cubanos. En este cuaderno se pretende reunir la mayor cantidad de rúbricas de personas que están de acuerdo con llevar a Castro ante la justicia por cometer crímenes de lesa humanidad. Y el Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa legal destinada a bloquear la venta de armas a Arabia Saudita, presidida por el presidente Donald Trump, eludiendo la autoridad y el control del Congreso. La votación fue 53-45 para la primera de las 22 resoluciones de desaprobación que el Senado debía considerar eludir el proceso de revisión del Congreso y completar las más de 8,000 millones de dólares en ventas militares a Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países. Inicio de la campaña presidencial de Donald Trump en busca de su reelección, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que no se debe de tener confianza en que pierda la misma. Lanzó una advertencia, afirmó que si Trump logra un nuevo mandato, entonces México ya valimos. Acordada bilateralmente, pero ya Trump se va. Ya enseñó una jaulita donde dice que tiene a México, pero no va a ocurrir. Uno nunca debe confiarse en nada. No, bueno, si Trump se reelige, pues ya valimos. Lo que Porfirio quiso decir, usted interprételo. En Tapachula, Chiapas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentaron el plan de desarrollo para Centroamérica. Hágame favor de recibirme una solicitud, por favor. La lluvia de reclamos que recibió el presidente a su llegada a Tapachula se compensó con los mimos del evento donde se lanzó la estrategia federal contra la migración. Pero no fueron los aplausos de los asistentes, ni siquiera los besos de Sonia Hernández, la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, quien el pasado lunes eligió apoyar el comercio irregular entre México y Guatemala por encima de la vigilancia de un grupo de marinos. Los mayores afectos vinieron de su invitado especial, Nayib Bukele, el joven presidente de El Salvador, quien llegó una hora tarde, pero supo cómo compensarlo para pedir apoyo para su causa. Y yo sé que los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles una cosa también, o exhortarlos a algo. Sí, yo sé que lo quieren mucho. ¿Cómo crecen algodoncito? Así que apóyenlo, denle tiempo, porque los cambios tardan, los cambios cuestan. Y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día. El presidente escuchó con gusto,
Extendió el brazo sobre el respaldo de la silla contigua como quien se acomoda en una sala de estar. En su momento, respondió en el mismo tono a su invitado. Miren lo que representa Nayib Bukele. Hace como una semana se dio a conocer una encuesta en popularidad de todos los presidentes de nuestra América. Es este señor que está aquí con nosotros. Cortesías a más de 32 grados centígrados. Imposible mayor calidez, a pesar de que haya golpes. El presidente López Obrador presentó en Tapachula, Chiapas, el programa insignia de la Estrategia Federal para la Atención del Problema Migratorio. Se trata del programa Sembrando Vida, una iniciativa para dar trabajo a campesinos en México y Centroamérica, en la que nuestro país invertirá $100 millones que, según cálculos del presidente, van a generar 20,000 empleos en El Salvador. En su discurso, López Obrador habló de la Biblia. Hay que tratar bien al forastero, citó, pero con sus matices. Ese forastero debe traer papeles. A la salida del evento, la camioneta del presidente fue nuevamente detenida por habitantes del lugar que le pidieron firmas, trabajo e intervenir en un secuestro. Oficialía de Partes Móvil en un camino ejidal de Tapachula. En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México agradeció el respaldo internacional al Plan de Desarrollo Integral, elaborado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y nuestro país, con la participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, la CEPAL. Esta iniciativa es apoyada por naciones como Alemania, España y Chile, organismos también como las Naciones Unidas y la Unión Europea. México subrayó que el compromiso es prevenir la migración forzada, atendiendo a las causas estructurales que originan la misma mediante la mejora de las condiciones de vida en la población de origen. A través de diversos operativos, las autoridades de Ecatepec, en el Estado de México, han rescatado a 516 migrantes retenidos en domicilios de ese municipio. El hallazgo más reciente ocurrió en la colonia Progreso de la Unión, en donde había 44 personas provenientes de Guatemala que permanecían en condiciones insalubres tras 15 días de permanecer en el lugar. La alerta fue dada por vecinos de la zona, quienes mencionaron la presencia de personas encerradas en una casa. La llamada fue atendida por la policía y personal de protección civil municipal. En Veracruz, el Instituto Nacional de Migración encontró una nueva ruta marítima utilizada por migrantes centroamericanos, con la que centenares de ellos evadieron la vigilancia del Plan Frontera. Los migrantes piden a los pobladores que les presten sus lanchas a motor, el favor de que los transporten hacia el norte de la entidad a cambio de entregarles dinero. A través de estas embarcaciones, en 90 minutos dejan atrás Coatzacoalcos y llegan a costas del municipio de Catemaco. Encuentran apoyo, ¿no?, de personas X, porque prácticamente no los conocen, nos dicen, no, pues a nosotros nos dicen que nos llevan en lancha, nos cobran el viaje a 500, 600 pesos y nos llevan a Catemaco y ahí nos bajan y ahí tomamos nosotros el autobús y pues seguimos adelante. Tiempo real, como hora y media de transportación en lancha, así es. En el marco del Día Mundial del Refugiado, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, refrendó la vocación de México de ser un sitio hospitalario y de oportunidades para miles de personas de otras nacionalidades que huyen de distintos conflictos en sus países de origen, sin que esto represente que nuestro país sea usado como trampolín por quienes pretenden llegar a los Estados Unidos. México está abierto y están sus puertas abiertas para que se queden en nuestro país, para que obtengan un trabajo en nuestro país, para que obtengan visas o permisos de trabajador regional. Estamos de verdad ávidos de que ellos se incluyan en la sociedad y nosotros también incluirlos en la sociedad. En algunas ciudades del país, la presencia de migrantes ha generado rechazo por parte de la población, como el caso de San Luis Potosí. Que teme la llegada de integrantes de la Mara Salvatrucha. Vea lo que le hablo a la gente de San Luis Potosí, que tiene miedo. Habitantes de la capital de San Luis Potosí exigieron al Instituto Nacional de Migración reubique el centro de traslado de migrantes indocumentados recién instalado en La Pila.
Temen que los detenidos se fuguen y causen daños a la población. Vienen gente mala, gente que es de la Mara Salvatrucha, gente que viene igual de otras índoles, de otros países, que traen otros pensares negativos. Y finalmente sí tememos por los jóvenes, por los niños, que finalmente sé que el gobierno a 5,000 centroamericanos se van a cansar de darles de comer. Las autoridades de migración reconocieron que el centro ya se encuentra funcionando y que existe la vigilancia suficiente para su contención. Ni pueden estar transitando por las calles, ni tienen acceso, ni tienen permisos de visita. Es decir, no es un hotel. Es un lugar en donde se está sujeto a un procedimiento administrativo de repatriación. Por tanto, siempre hay seguridad de fuerzas federales, por supuesto, alrededor de las instancias. No hay visitas, no hay... Los manifestantes pidieron a la Federación llevarse a los migrantes detenidos a otra entidad y sugirieron el rancho del presidente como una opción. El rancho del presidente de la República está muy grande para que se lleven toda esa gente. Ahí caben no 5,000, caben a lo mejor 20,000 indocumentados. Él los quiere mucho, pues que se los lleve para allá. En los últimos días ha crecido el rechazo de la población en la comunidad centroamericana en una entidad que tradicionalmente les brindó cobijo y alimentos. Para Imagen, Omar Hernández. Y escucha esto, pese a ser este año, el 2019, el año de Zapata, se robaron una pequeña estatua alusiva al general Emiliano Zapata, misma que hace 20 años intentaron hurtar, pero fue recuperada. En esta ocasión había sido colocada a propósito de la conmemoración, pero duró apenas 2 meses exhibida. Todo esto en el municipio de Ayala, Morelos, en donde incluso se remodeló el arco de bienvenida para que luciera la estatua. Hágame el favor. Una falta de respeto en memoria al general Zapata y a los ayalenses y a Morelos también. Sí, porque ya no hay nada seguro. O sea, supe la noticia hoy y yo no lo pensaba que no era cierto, porque yo ayer todavía en la mañana, a las 6:30 de la mañana, vi que estaba la estatua. Hoy paso y ya no está, dijo. La temporada de lluvia comenzó y los municipios de Ecatepec y Coacalco, en el Estado de México, resienten las primeras inundaciones. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de las intensas anegaciones que arrastraron algunos autos y causaron conflictos viales en distintos puntos de la vía José López Portillo y en la carretera Texcoco-Lechería. Y en el mundo, Paco, Michael Cohen, el exabogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su primer mes de sentencia a 3 años en el centro correccional de Orrisville, en Nueva York. De acuerdo con autoridades del lugar, a Cohen le ha sido asignado un puesto de trabajo en el sistema de climatización de la prisión. Además, revelaron que Cohen se ejercita 4 veces a la semana y ha leído más de 15 libros hasta el momento, además de haber comenzado a escribir algo de su propia historia. Y nos vamos a Nueva York porque en la Gran Manzana están buscando un empujón para legalizar el uso recreativo de la marihuana, pues este ha fallado después de que los líderes estatales no alcanzaron un consenso sobre algunos detalles clave en los días finales de la sesión legislativa. Aun cuando la legalización para el uso recreativo de la marihuana recibió gran apoyo y tiene gran popularidad en el estado, los legisladores no pudieron ponerse de acuerdo en detalles como en qué se gastarán los ingresos fiscales que se obtengan o si deben eliminarse las condenas anteriores. Y de la Gran Manzana bajamos a Miami, en Florida. El grupo de exilio de la Asamblea de Resistencia Cubana comenzó una recolección de firmas para llevar ante un tribunal internacional al exgobernante cubano Raúl Castro, al que consideran cómplice de los crímenes cometidos en Venezuela y Nicaragua. Un libro de firmas fue abierto a las afueras del emblemático restaurante Versalles, donde habitualmente llega una gran cantidad de cubanos. En este cuaderno se pretende reunir la mayor cantidad de rúbricas de personas que están de acuerdo con llevar a Castro ante la justicia por cometer crímenes de lesa humanidad. Y el Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa legal destinada a bloquear la venta de armas a Arabia Saudita, presidida por el presidente Donald Trump, eludiendo la autoridad y el control del Congreso. La votación fue 53-45 para la primera de las 22 resoluciones de desaprobación que el Senado debía considerar eludir el proceso de revisión del Congreso y completar las más de $8,000 millones en ventas militares a Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países.
Y en espectáculos, la cantante Patti Cantú, de 35 años, despidió su gira Deluxe Live en la ciudad de Monterrey durante un concierto íntimo, para después adentrarse de lleno a la grabación de su próximo material discográfico. La intérprete en todo momento interactuó con su público y hasta subió a una fan para cantar uno de sus más recientes éxitos, Natural. La tapatía se presentará el día hoy viernes, allá en Puebla. Y el primer actor, Héctor Bonilla, aclaró que se encuentra bien de salud y que su calvicie no se debe al cáncer de riñón que padece, sino a un nuevo proyecto. Esto en el marco del homenaje por su trayectoria por parte de la Cineteca Nacional y la Secretaría de Cultura. Agregó que no está angustiado, que simplemente quiere seguir trabajando en lo que ama, como la dirección, la actuación y, por supuesto, la producción. Carmen Campuzano se ofreció a enseñarle a Yalitza Aparicio a caminar como toda una modelo, debido a que considera que todavía falta pulir un poco más sus habilidades. La DJ y modelo fue cuestionada por los medios acerca de lo que pensaba de la protagonista de Roma y dijo que está viviendo una etapa muy afortunada. La también actriz considera que Yalitza es una mujer audaz, que en este tiempo ha logrado sus objetivos en un abrir y cerrar de ojos. Ahora hasta le quieren cambiar el caminado a la pobre Yali. Bueno, y este viernes 21 de junio inicia el solsticio de verano y será el día más largo del año. Para hablar del tema está el divulgador de la ciencia, Enrique Ansúrez. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Paco, Bienvenido. Un gusto estar de nuevo contigo, con todos tus televidentes. Pues empieza el sol quieto, ¿no? Como es la traducción del... es griego, ¿no? El solsticio. El solsticio, exactamente, sol quieto. Sol y esto es justamente porque es el día en el que tenemos más horas de luz solar, básicamente. Tenemos el día de hoy vamos a tener el día más largo, que va a durar aproximadamente 13 horas 23 minutos, o sea que tienen bastante sol. Exacto, o sea que tienen bastante tiempo para hacer todas sus actividades y con software. ¿A qué hora se va a meter el sol el día de hoy en la Ciudad de México, por ejemplo? Pasaditos de las 7, Pasadito de las 7. 7:30 aproximadamente. Ya se va a empezar a meter. Aquí lo que es importante decir es que el punto exactamente cuando empieza el solsticio, que es el punto cuando empieza el verano, el solsticio de verano, es a las 10:55 de la mañana. O sea, todavía faltan un par de horas para que empiece el solsticio. Y usualmente en este tipo es un evento astronómico, el solsticio se genera debido a que la Tierra tiene una inclinación con respecto al plano de la órbita de la Tierra conforme al Sol, y tiene esta pequeña inclinación de 23 grados. Vamos a poner a México de este lado para que la gente más o menos lo ubique. Este es mi ilustrativo que uso luego para los niños, que funciona bastante bien. Está medio desinflado tu tierra, ¿eh? Sí, ya se está desinflando, no lo inflé bien. Okay. Entonces, se da justamente porque tenemos una inclinación de 23 grados. Esto genera las estaciones, porque a veces pensamos que cuando es verano aquí también es verano en el hemisferio sur, y no, realmente tenemos una inclinación. Lo que va a pasar también en el hemisferio sur es que también para ellos empieza el invierno. Entonces, empieza el frío. El frío para ellos, y para nosotros empieza el verano. Y pues, vuelvo a decirlo, es el día más largo del año. Y bueno, también hay que tener un poco de cuidado porque en este tipo de acontecimientos usualmente acuden a las zonas arqueológicas para cargarse de energías. Bueno, hay que aclarar que no es posible cargarnos directamente con el sol. Lo que hace ese tipo de procesos son las plantas con la fotosíntesis, ¿verdad? Hay que decirle a la gente que incluso el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha tenido que mandar sendos comunicados en los que dice que no había ningún tipo de ritual de cargado de energía en las culturas, es terrible. Las culturas prehispánicas, para que lo entiendan. Es terrible porque lastiman este patrimonio. Entonces hay que aclararle a los televidentes de que los únicos organismos que se cargan con el sol pues son las plantas. Digo, hay otros procesos en el cuerpo humano que sí implica el sol, como la producción de vitamina D y la producción de algunas hormonas. Pero no es en ningún día en particular, hombre. Exactamente. Si se quieren cargar realmente de energía, pues ¿cómo te cargas tú de energía? Coman frutas y verduras. Exacto, pero mejor vayan por unos taquitos, esos tienen bastante energía y a veces nos sobrecargamos de energía. Así es. Oye, además el solsticio de verano, bueno, y realmente cada cambio de estación era un motivo distinto en antiguas culturas, ¿no? Por ejemplo, en la China
se celebraba la fertilidad, me parece. ¿En qué otra cultura? Bueno, en la antigüedad era un momento de alegría también porque se empezaba obviamente a sentir un poco de calor, se derretía definitivamente la nieve, los hielos. Le diste el clavo, exactamente. Entonces, en diferentes culturas era un evento especial justamente por lo que tú acabas de comentar. Es muy importante para las culturas antiguas y bueno, pues hay que aclararle nuevamente al televidente que no hay que lastimar las zonas arqueológicas. ¿En qué cambio de estación es lo de Kukulcán? Kukulcán, en los equinoccios. En los equinoccios, eso o sea, en esta ocasión no. No, exactamente. Y que la gente de verdad no se vaya a la pirámide del Sol, no le hagan, y además de todo creo que ya está sufriendo, ¿no?, un desgaste importante. Lo ignoro, hay que preguntarle a Nina, pero pues hay que ser cuidadosos. Sí, ¿no? De hecho estaban comentando en alguno ya de estos momentos en que iban a cerrarlo porque iban a cerrar en ese día porque se estaba ya desgastando de forma importante. Sí, exacto. Entonces hay que cuidar nuestro patrimonio, pero bueno, si se quieren cargar energías, pues hay que comer bien, vayan por unos tacos. Como debe de ser. Enrique, tus redes sociales. Mis redes sociales es @Enrique Ansures en Twitter y en Facebook, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. Con gusto los puedo atender si tienen alguna duda. Muchísimas gracias. No, es un placer, Paco. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya, ya volvemos. Se dedicaban a robar identidades para comprar autos de lujo, joyas y todo lo que pudieran. Pensaron que nunca los iban a atrapar, pero policías del Estado de México les siguieron la pista y ahora están tras las rejas. Es un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Es la ejecución de una orden de cateo en lo que parecería ser una casa cualquiera, un domicilio más en el Estado de México. Pero en realidad, este lugar era el centro de operaciones de un par de sujetos que se dedicaban a robar identidades para comprar con dinero ajeno autos de lujo en distintos estados del país. Llegar hasta aquí fue el resultado del trabajo de investigación de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. La denuncia llegó luego de que un hombre recibió un mensaje en el que lo felicitaban, pues acababan de autorizarle un crédito por casi $1 millón, pero él no lo había solicitado. En su cuenta bancaria, por el medio de aplicación, se percata de que le estaban haciendo el cargo de un crédito que él no realizó. En ese momento él va al banco y se percata que habían utilizado su identidad, es decir, a través de un documento falso, para obtener ese crédito. Espantado dice, no es mío, deme toda la documentación que presentó la otra persona. El ejecutivo de cuenta imprime los documentos y se da cuenta que el INE no correspondía a su fotografía. Eran sus datos, sin embargo no correspondía. Los investigadores comenzaron a buscar cómo se había hecho los trámites de ese crédito. Analizaron documentos, revisaron los papeles que llevaron al banco y descubrieron estas credenciales. Tenían los datos exactos de la víctima, pero la fotografía era de otra persona. Era el rostro del delincuente. Entonces supieron que con ese crédito habían comprado una camioneta en una automotriz. A través del sistema de localización satelital, supieron que la unidad la habían llevado hasta Jalisco. Y así descubrieron que no era su primer golpe. Encontraron que aquellos ladrones de identidad operaban en la capital del país, en el Estado de México, en Jalisco y en Colima. Con la información que tenían, los investigadores se coordinaron con el personal bancario para rastrear a los sujetos. Repartieron la imagen del rostro del delincuente y sus datos. Y así los descubrieron. En el momento que hubo un alertamiento de que estaban realizando un crédito con documentación falsa, usurpando la identidad de otra persona, la Policía de Investigación implementó un operativo y logró la detención en flagrancia cuando estas personas estaban presentando los documentos y queriendo en ese momento obtener el crédito. Tras detener a los dos hombres, solicitaron una orden de cateo y así revisaron la casa. Ahí hallaron decenas de documentos que utilizaban los sujetos para sus fraudes. Había copias de credenciales, de cartillas militares, comprobantes de domicilio y demás documentos. Y así encontraron uno de los autos que aquellos hombres compraron con esas falsas identidades. Es este vehículo de lujo por el que pagaron, con dinero ajeno, poco más de $1 millón. En la cajuela, incluso aún estaban los documentos con los que robaron la identidad de un hombre para poder comprarlo.
Luego de diversos operativos, la Fiscalía del Estado de México recuperó esta camioneta, este vehículo y uno más. Actualmente estos 2 hombres se encuentran presos en un penal estatal en espera de ser sentenciados. El trabajo de gabinete y campo de un grupo de investigadores. Un operativo organizado en minutos para detener a los delincuentes en flagrancia. Tras la pista, se logró arrestar y encarcelar a esos ladrones de identidades. Para Imagen, Carlos Jiménez. Bien por el fiscal Alejandro Gómez Sánchez y la Fiscalía del Estado de México. También hay que aplaudir las cosas buenas. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México logró la detención de un presunto violador serial de mujeres. El detenido es chofer de un taxi que operaba al sur de la ciudad, el cual buscaba a sus víctimas afuera de bares y en los últimos meses había atacado sexualmente al menos a 6 mujeres. El agresor Felipe N. utilizaba un taxi blanco, placas A8006B, y junto con 3 robaba las pertenencias de las víctimas, mientras que él las agredía sexualmente. Este animal cuenta con una orden de aprehensión por su posible responsabilidad en el delito de violación agravada. Asqueroso. La pareja de feminicidas, conocidos como los monstruos de Ecatepec, Juan Carlos Hernández Béjar y Patricia Martínez Bernal, recibieron otra condena más de 40 años de prisión por la muerte de una mujer reportada como desaparecida en abril del 2018. Ya llevan 114 años de prisión, con otras 3 sentencias recibidas. A través de Twitter, el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó que se acreditó fehacientemente la participación de la pareja en la muerte de la mujer. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un niño de 12 años denunció a través de redes sociales que ha padecido maltrato por parte de sus compañeros de clase y los maestros de secundaria han permanecido indiferentes. Él es César y es un niño con debilidad visual. Vengo a expresar lo que me han hecho en todo este tiempo, ya que yo soy una persona con discapacidades. Entonces lo que me hacen, me pegan, me quitan mi dinero. César Andrés Cruz Palacios es un niño de 12 años de edad y con discapacidad visual, quien dejó de asistir a la escuela por estar amenazado y sufrir bullying en el interior de su salón primero N, del turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica número 2, antes conocida como La Prevo, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con una denuncia que se viralizó en redes sociales, se expone un video en el que el menor acusa de haber sido golpeado con varias patadas en una de sus piernas. Además, un grupo de alumnos le quita el dinero que sus padres le dan para pasajes y alimentos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició la queja, el expediente de queja 625 para solicitar a la Secretaría de Educación, también mediante las medidas precautorias y cautelares, tomara cartas sobre el asunto, situación que fue notificada el pasado sábado por la tarde-noche. En su caso, intervino la Secretaría de Educación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual inició una queja por la situación registrada el viernes de la semana pasada, tras considerar que se violentan los derechos del menor y además señala que se dará seguimiento del caso con el fin de dar el derecho a la educación al estudiante. Eso habla de un proceso lamentable en la sociedad, de una descomposición, de una pérdida de valores, ¿no? En ese sentido, establecemos, por supuesto, el compromiso en primera instancia de apoyar a los padres de familia, ya el caso muy concreto de los señores, los padres de César, y tratar de que para César en este proceso lo podamos sacar de ese estado incómodo en el que ahorita lamentablemente se encuentra y apoyarle con todas las estrategias y todas las herramientas en salir de ese proceso. El director del plantel, Noé Guadalupe Pérez Antueto, dijo haber entregado un reporte oficial a la Secretaría de Educación sobre los hechos. En el documento se expone que César Andrés Cruz Palacios forcejeó con una alumna del primero K que le debía 10 pesos, por lo que César cayó al suelo y se volvió a poner de pie, y por ese motivo otros alumnos le ayudaron. La menor se asustó y salió corriendo. ¿Conoces a los que te amenazaron? Sí. ¿Sabes sus nombres? No.
No sabe, pero sí los conozco por la voz. Para Imagen, Gaspar Romero. La frontera de México con Guatemala vive uno de los movimientos migratorios más grandes y preocupantes del continente. Miles de centroamericanos buscan alcanzar el sueño americano cruzando una zona que en un tiempo hubiera sido el lugar ideal para establecerse. Y es que quiero platicarles sobre un artículo que encontré de Alberto Nájar para la BBC, en donde narra una de esas historias de nuestro país que quizá pocos conocen. Todo empieza en una región llamada Soconusco. Resulta que este lugar, que actualmente se encuentra al sureste de Chiapas y frontera con Guatemala, en 1519 formaba parte de Mesoamérica, en una extensa región que iba desde nuestro país a lo que hoy es Costa Rica. Ahí vivían mayas y olmecas e incluso pueblos mexicas y aztecas. Con la llegada de los españoles, Soconusco pasó a ser parte de la Capitanía General de Guatemala y del Virreinato de la Nueva España, una zona de las más ricas de la corona, próspera en fincas cafetaleras, producción de cacao y demás recursos naturales. Y justo en esa época, un militar retirado, allá por 1590, le pidió al rey Carlos V de España que lo dejara a cargo de Soconusco como su gobernador. La petición fue negada y el militar recibió instrucciones de que se regresara a la madre patria, donde, cansado de la milicia, se dedicó a escribir. Con el paso de los años, se fueron los españoles y Soconusco por un tiempo ya no sabía si era de México o de Guatemala. Incluso se declaró parte de las Provincias Unidas de Centroamérica, pero al final, y con la intervención de las tropas mexicanas, se incorporó a los estados de la nación, en un territorio tan alejado de la capital que no se enteraron ni de los conflictos con Francia, con Estados Unidos o de la Guerra de Reforma. Un paraíso para extranjeros que de Alemania, Arabia, Japón, China y Estados Unidos llegaron a crear ganado y a explotar la zona aprovechando la mano de obra barata. Incluso fue hasta el campo de entrenamiento de simpatizantes nazis por los alemanes que ahí se establecieron y que luego viajaron a Europa para pelear en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Pero bueno, así algunos datos de esta historia, de este lugar que ahora sirve de paso y que pocos se imaginan lo que esconden en sus calles. Y por cierto, el militar al que le fue negado el territorio y que regresó a España a escribir, sacó tiempo después una obra que quizá conozcan. Le puso El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así es, estábamos hablando de nada más y nada menos que de Miguel de Cervantes Saavedra. Estuvimos a punto de cambiar la historia, Paco. Estuvimos a punto y ha habido también a través del tiempo, ha habido también muchos movimientos en esa zona tendientes a una independencia, no tan fuertes como en otras partes del mundo y ya ahora han perdido totalmente el interés en hacerlo, pero en algunos momentos de la historia se dieron movimientos. Incluso se hablaba de que Chiapas le ofrecieron la capital de este nuevo país y dijo que no, que él prefería ser cola de león que cabeza de ratón, ¿no? Y así como esas historias se han hecho muchas. Y es bien curioso, los hijos de los alemanes hicieron ahí su campo de concentración. Cuando se tuvieron que ir a la Segunda Guerra Mundial, pelearon y los que sobrevivieron trataron de regresar a México, pero lo tuvieron que hacer de forma ilegal, porque una vez que fueron, el gobierno mexicano les quitó la nacionalidad. Entonces regresaron como inmigrantes a su propia tierra. Muy bien, gracias, Quique. Sí, Paco. Y las mujeres de zonas rurales son uno de los grupos con menos oportunidades financieras como créditos. Nuestro rifado del día se dio cuenta que impulsar a estas mujeres podía impactar en mejorar su vida y la de sus hijos. Alan Cherem y su organización Contigo es nuestro rifado del día y aquí le rendimos un homenaje. Yo estoy convencido que los mexicanos que hemos sido bendecidos con educación y con oportunidades, tenemos una responsabilidad súper grande de regresarle algo a este país. Hola, soy Alan. Tuve la suerte de fundar Contigo, que es una organización que cambia la vida de mujeres en zonas rurales a través de créditos grupales. Son créditos que nuestras clientas invierten en hacer distintos tipos de actividades productivas y con estos negocios lo que le dan es una posibilidad a sus familias de tener educación, salud, medicina y vivienda. Nosotros tenemos clientas, por ejemplo, en Puerto Vallarta, que son indígenas huicholes y que a través de nuestros créditos hacen estas piezas maravillosas de arte, o el barro negro de Oaxaca, o como ellas hay mujeres que lo único que necesitaban era alguien que confiara en ellas y les diera un empujón. Nosotros confiamos en las mujeres porque las vemos como el motor de este país. Son ellas los pilares de las casas, se echan en la espalda esa responsabilidad de formar a la siguiente generación y sí, definitivamente nosotros confiamos
plenamente en las mujeres mexicanas. Y otros mexicanos rifados son los estudiantes ganadores de la medalla de oro y plata en las Olimpiadas de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe realizada en la República Dominicana. Daniel Ochoa Quintero de Tamaulipas ganó oro, Carla Rebeca Munguía Romero de Sinaloa también oro, Jacobo de Yucatán ganó plata y Luis Eduardo Martínez de la Ciudad de México se llevó también la plata. Durante 11 años consecutivos, México se ha posicionado como el líder indiscutible de esta competencia. En esta edición participaron 13 países y un total de 50 estudiantes que tuvieron que resolver un examen integrado por 6 problemas inéditos propuestos por matemáticos profesionales de todos los países participantes. México logró 121 puntos y quedó por encima de El Salvador, que obtuvo 99 puntos, Colombia 95 puntos y Cuba 91 puntos. Así nuestros estudiantes. Qué gusto. ¿Y ustedes practican yoga? Si es así, qué bueno. Y si no, les recomiendo acercarse a esta disciplina física y mental que es reconocida como una técnica para el manejo del estrés. Y hoy es el Día Internacional del Yoga. El 11 de diciembre del 2014, las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga en reconocimiento de su popularidad universal. El yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua que se originó en la India aproximadamente 3.000 o 6.000 años atrás, pero desde 1980 se popularizó su práctica por sus beneficios como reducción del estrés, flexibilidad, mejor salud emocional y mayor energía. La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. En la actualidad se practican varias formas de yoga. Su éxito y el número de seguidores es cada vez mayor en todo el mundo. La celebración de este día sirve para concientizar a la población sobre los beneficios de practicar yoga. En promedio en México hay más de 400 escuelas de yoga y cada año esta cifra crece 20%. La quinta celebración del Día Internacional del Yoga tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas con una sesión de yoga con gurús. Oiga, le cuento que una fiscal sueca aceptó un fallo de no detener al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien está encarcelado en Gran Bretaña y es sospechoso de violación en Suecia. Esto significa que si bien la investigación preliminar en Suecia no debe ser cerrada, él no sería extraditado y podría ser interrogado en Gran Bretaña. Assange también está peleando en su extradición a Estados Unidos, que lo acusa de publicar documentos secretos. Y vamos a Londres. El exalcalde de esta ciudad, Boris Johnson, y el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, se disputan el liderazgo del Partido Conservador y la jefatura del gobierno del Reino Unido. Esto luego de que ambos superaran la primera fase de las primarias en su formación. Ahora Johnson y Hunt deberán someterse a una elección entre los cerca de 160,000 militantes del partido, cuyo resultado se conocerá a finales de julio. Y miren, en más información, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, criticó las disculpas expresadas por el consejero de Acción Exterior del Ejecutivo Regional catalán, Alfred Bosch, en un acto en México. Esto por los agravios cometidos durante la conquista hace 500 años. Borrell aseguró que el señor Bosch no tiene sentido del ridículo y se dijo seguro de que las autoridades mexicanas no darán la mínima importancia a la iniciativa del representante del gobierno catalán. Y en Barcelona, mozos de la Escuadra, Policía Nacional y la Guardia Nacional iniciaron una macrooperación contra el narcotráfico en el que participan 1,000 agentes. El macrodispositivo es contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, durante el cual realizaron 35 cateos en domicilios, almacenes y narcopisos. Los investigados son vendedores ambulantes de bebidas, cuya zona de actuación es el Frente Marítimo barcelonés. Tercera llamada en deportes. Y bueno, la Secretaría de la Función Pública abrió 4 expedientes de investigación por presuntos actos de corrupción en la Comisión